Bueno, entonces ya en esta última parte empezamos con los leucocitos agranulocitos, dando lugar a los monocitos. Esas células son bastante grandes, tienen un promedio, un diámetro más o menos de 18 micrómetros. Su núcleo viene siendo irregular, en forma de herradura o frijol, y también tiene un aspecto arriñonado. Entonces, si vemos aquí a la derecha, en la microfotografía electrónica de transmisión, vemos aquí que ese núcleo no se ve tan oscuro, tan electrodenso como veíamos en los núcleos de los otros leucocitos, por ejemplo. Y eso también lo podemos ver aquí en la foto pues tomada ya con el microscopio óptico, en el que se ve que este núcleo se ve un poquito como parchado, como un poquito arriñonado, y es por esa cromatina que no está tan condensada, sino que está más bien laxa. En un adulto promedio más o menos se encuentra entre un 4 al 10% del recuento total de los leucocitos, y equivale al 0.2 del 0.2 a 0.8 por 10 a la 9 células por litro. Cuando está en circulación, se tiene que puede durar más o menos de 12 a 16 horas, incluso puede ir hasta 3 días, pero cuando ellos van a tejidos, se pueden convertir, pueden diferenciarse en macrófagos, y de esa manera pues ya pueden estar muchísimo más tiempo. Esos monocitos, pues como les venía diciendo, solamente cuentan con gránulos inespecíficos, y estos gránulos son básicamente compuestos por peroxidasa, fosfatasa ácida. Realmente lo que lo compone son puros radicales del metabolismo del oxígeno que van a actuar como lisosomas. También vemos que tienen mitocondrias, tienen aparato de Golgi, y vemos aquí en este esquemita que tiene la forma del núcleo, como les venía diciendo, y su citoplasma, que es como azul pálido. Aquí vemos que se tiene una diferencia entre los macrófagos, que ya están en diferentes tejidos, y los macrófagos que son que pasan a los tejidos por activación de estos monocitos. Entonces, miremos en la parte de arriba que a partir de células hematopoyéticas que ya vienen desde el hígado o desde el saco vitelino, es que esas células van a viajar por sangre, y ya en los tejidos, bien sea en cerebro, en hígado, en pulmón, en vasos, se van a diferenciar y van a estar pues ya siendo parte de esos tejidos, como por lo menos microglías, células de Kupffer, macrófagos alveolares, o estos macrófagos ubicados en los sinusoides del vaso, diferente a los monocitos, que se convierten o pueden transformarse en macrófagos al ser activados, y esto ocurre en los tejidos. Pero recordemos entonces que esos monocitos vienen es de una célula hematopoyética de la médula ósea. ¿Listo? Entonces, para hacer esa diferencia ahí. Esos monocitos, como veníamos viendo, tienen la capacidad de pasar a tejidos, de convertirse en macrófagos y de hacer parte entonces también de ese sistema inmune. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de funciones que ellos pueden realizar, todas relacionadas, como les digo, con la respuesta inmune, generando producción de citoquinas, siendo células presentadoras de antígenos, haciendo funciones de fagocitosis, de migración celular. Bueno, una gran cantidad de funciones que tienen los monocitos y pues posteriormente ya los macrófagos. Como alteraciones, entonces se va a distinguir monocitosis y monocitopenia, como la elevación o la disminución en el valor normal de estas células en sangre periférica. Vamos a ver que la monocitosis se puede presentar por ciertas infecciones, generalmente cuando son bacterianas o por parásitos. También por cuestiones hematológicas, de lo que veníamos hablando, cuando hay alguna neoplasia maligna que parte en médula ósea o algo similar, pueden estas células estar aumentadas.
y también en los trastornos del sistema fagocítico mononuclear. Cuando se disminuyen ocurre lo mismo que en otras células, se puede presentar por aplasias o por fármacos o porque esa médula en sí ya no sea capaz de producir las células que normalmente era capaz de producir. Cabe resaltar entonces las alteraciones morfológicas y los trastornos funcionales a los que puede estar asociado pues que sus enzimas no den abasto con lo que ellos deberían hacer. Básicamente es como esa parte. Vamos entonces a los últimos leucocitos, que son los linfocitos. Esos linfocitos tienen un tamaño celular de 7 a 10 micrómetros, es variable. Nosotros podemos encontrar en sangre periférica desde linfocitos pequeños, medianos, hasta linfocitos grandes. Entonces, importante es que por lo general esos linfocitos en su mayoría son pequeños, y al ser pequeños, como ustedes pueden ver aquí en la fotografía de la esquina en la parte inferior derecha, ven este linfocito y miren que su núcleo es muy similar al tamaño de un glóbulo rojo. Entonces esa es como una referencia. Se pueden encontrar de 1 a 2 nucleolos. La cromatina es bastante particular porque es muy condensada. Entonces ustedes ven aquí de nuevo en esta foto de la esquinita, la tomada con el microscopio óptico, que el color, la tonalidad es bastante oscuro, bastante intenso, ese violeta, y eso se debe a esa condensación de esa cromatina. Puede tener algunos gránulos azurófilos, como veníamos hablando, que son gránulos inespecíficos que no poseen gránulos específicos de estas células y que se encuentran más o menos en un rango del 20 al 40% del recuento total de los leucocitos. Esto viene siendo aproximadamente de 1.5 a 4 por 10 a la 9 células por litro. Bueno, tienen estos linfocitos algo muy particular, y es que ellos no son células totalmente diferenciadas cuando salen a sangre. Esto está literalmente en el libro de Ross y me pareció bastante importante porque sí tienen pues esas peculiaridades para destacar de estas células. Entonces tenemos que cuando se estimulan los linfocitos, ellos son capaces de sufrir divisiones y diferenciaciones ya como células efectoras. Eso pasa con los linfocitos que ya son inmunocompetentes, linfocitos T o linfocitos B. También pueden salir desde la luz de los vasos sanguíneos y volver luego a circular hacia esos vasos sanguíneos. Eso es algo que por lo menos no se ve en los otros tipos de células, por lo menos en los neutrófilos, ni en los basófilos, ni en los eosinófilos. Ellos generalmente lo común es que ellos pasen de sangre a tejidos y en tejidos terminen de hacer sus funciones y listo. Estos pueden retornar a circulación. Y finalmente que son capaces de desarrollarse fuera de la médula ósea. Ellos pues salen de médula ósea, pero por lo menos los linfocitos T tienen como un destino hacia el timo, y en el timo es donde ellos terminan de hacer su desarrollo, su maduración para volverse linfocitos inmunocompetentes, es decir, que reconozcan lo ajeno como ajeno y reconozcan todos los antígenos propios de esa manera para que ya puedan salir a ejercer sus funciones a sangre periférica. Bueno, funcionalmente entonces esos linfocitos pueden dividirse en linfocitos B, linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales o las células llamadas natural killer. En general lo que van a hacer los linfocitos es eliminación de antígenos y de células extrañas o alteradas por virus, pero particularmente los linfocitos T están asociados más como a la inmunidad mediada por células. Los linfocitos B, inmunidad mediada por anticuerpos, ellos se van a diferenciar en células plasmáticas y luego se van a producir anticuerpos específicos para antígenos. Y las natural killer, que van a estar más enfocadas en destruir las células extrañas o las que son alteradas por virus.
Bueno, entonces tenemos que la linfocitosis es cuando se aumenta ese número de linfocitos en sangre periférica y la linfopenia cuando se disminuye. Los linfocitos tienden a elevarse cuando hay infecciones generalmente de tipo viral. Entonces, como la mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad causada por un virus, la varicela, el sarampión, paperas, pero también puede alterarse o elevarse en otro tipo de enfermedades que pueden ser causadas por bacterias. También pueden estar elevados cuando hay trastornos endocrinos, cuando se presentan enfermedades autoinmunes, por lo menos en el lupus eritematoso sistémico, cuando se tienen inflamaciones crónicas y por supuesto en las neoplasias. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de leucemias que son agudas, que son crónicas, que pueden ser linfoblásticas, que pueden ser de tipo mieloide. Y es cuando esa cifra de leucocitos se aumenta demasiado a expensas de un aumento en estos linfocitos. Por supuesto, son células que no están normales, son células malignas, pero pues eso es lo que se evidencia en este tipo de patologías. Ya para la linfopenia se puede dar por estrés agudo, por desnutrición, vuelve y juega la quimioterapia y la radioterapia que pueden afectar médula ósea también, y enfermedades ya por inmunodeficiencia. Bueno, como correlación clínica tenemos la leucemia linfoblástica aguda, que es una enfermedad que afecta mucho a los niños. De hecho, se diagnostica porque estos niños empiezan a presentar infecciones a repetición, infecciones virales sobre todo, no se curan, se complican y pues enfermedades que normalmente deberían tener su curso normal, pero ellos se complican y empiezan a estar como muy enfermos muy seguido, y eso lo empieza a notar su mamá, o por decir, cuando ya se hacen controles muy seguidos, el médico va a sospechar eso. Cuando ven un hemograma puede que encuentren ya células inmaduras en sangre, o de lo contrario, ante una alta sospecha se van hasta médula ósea pues para ver qué hay allá, si es realmente que se tiene una gran cantidad de blastos o de células inmaduras. Entonces estas células son como las que ustedes ven aquí en esas fotos. Ven que son células que tienen un núcleo muy grande, que son células, miren que comparadas con esos eritrocitos son muy grandes, y eso es lo que pasa con las células inmaduras, que tienen una alta relación del núcleo citoplasma, que la cromatina ya se ve muy laxa, no tan condensada como se debería ver en un paciente normal, citoplasma agranular y pues esa alteración de la basofilia. Ya terminamos entonces con la última línea, que son las plaquetas. Entonces las plaquetas, como les conté anteriormente, son fragmentos citoplasmáticos, vienen a partir de una célula que es muy grande, que es el megacariocito. Esa célula se encuentra en médula ósea y tiene la capacidad de producir alrededor de 5.000 a 10.000 plaquetas en un lapso por menos de 5 días. Entonces ya cuando esas plaquetas son liberadas a circulación, van a ser muy pequeñitas, miden aproximadamente de 2 a 3 micrómetros y tienen una forma de disco, y pues ya en sangre periférica tienen este valor normal, con una vida media de 9 a 10 días. Entonces se ven muy pequeñas, pero realmente tienen en su interior pues una organización bastante compleja. Incluso se tiene como caracterizada como en 4 zonas: la zona periférica, la zona estructural, zona de organelos y sistema de membranas. Entonces vamos a ver un poquito solamente de qué se trata cada una de estas zonas. Tenemos entonces aquí la zona periférica, que la estoy señalando, de los cuales hace parte la membrana citoplasmática, y encima tiene una cubierta de glicocálice. Este glicocálice está formado por diferentes glucoproteínas, mucopolisacáridos que ha absorbido del plasma, y pues tiene funciones generalmente para ser receptores
en el caso de que necesite la activación de estas plaquetas. Ya para la zona estructural, aquí la vemos, está formada por diferentes tipos de proteínas como los microtúbulos y están encargados es básicamente de dar soporte a esa forma de disco y de adquirir formación adecuada cuando esas plaquetas son activadas. Resulta que cuando se tiene el estímulo, esas plaquetas van a generar como unas prolongaciones citoplasmáticas para poder ir a hacer sus funciones, y a eso es que se refiere cuando esos microtúbulos pues están ahí muy pendientes de toda esta situación cuando hay activación de plaquetas. En la zona de organelas pues es donde básicamente esas plaquetas van a tener todos los componentes necesarios como diferentes proteínas hemostásicas, no hemostásicas, iones como el calcio, que son muy importantes para regular toda la activación plaquetaria y la función plaquetaria. Y finalmente tenemos el sistema de membranas, que son como unos conductos que van hasta el centro de esas plaquetas y están regulando esa cantidad de calcio, porque el calcio es muy importante para las plaquetas, para la activación, para el metabolismo, para la función. Entonces ahí les cuento un poquito de las 4 zonas. Y su función básicamente está orientada a mantener la hemostasia, es decir, que se tengan todos los vasos sanguíneos continuos, sin lesiones, y en el caso de que se presente una lesión o un daño en ese vaso sanguíneo, se tenga la capacidad de hacer un tapón hemostásico primario, el cual se hace con la activación de las plaquetas, la formación del tapón hemostásico secundario, en el cual se intervienen otras proteínas como la fibrina, aquí se muestra, y ya finalmente cuando está ese vaso sanguíneo reparado, que tiene lugar la fibrinólisis, para que ya se retire el coágulo y ya se tenga ese vaso reparado común y corriente. Respecto a las alteraciones de las plaquetas, vemos que cuando se aumenta su número en sangre periférica se denomina trombocitosis, y cuando se disminuye, trombocitopenia. Patologías en las que se puede presentar trombocitosis está síndromes mieloproliferativos, específicamente la trombocitemia esencial. En esta patología vemos que desde médula ósea hay una producción abundante de estas plaquetas, una producción anormal en la que los megacariocitos empiezan a replicarse de una manera muy acelerada y van a liberar muchas plaquetas, pero esas plaquetas no son funcionalmente normales. También en enfermedades inflamatorias crónicas, también no está aquí, pero pueden elevarse en diferentes situaciones de infecciones que ya vienen siendo como un poco más crónicas. En la parte de la trombocitopenia pueden verse las plaquetas disminuidas por un aumento en la destrucción de las mismas, puede ser por factores inmunitarios o no inmunitarios, también cuando hay un aumento en el secuestro esplénico, también en patologías virales como el dengue, y es precisamente de esa que vamos a hablar ahorita en la correlación clínica. Entonces, cuando el virus del dengue afecta, ingresa al organismo, entonces va a generar una gran cantidad de efectos a nivel del sistema inmune. Se van a liberar muchas citoquinas proinflamatorias que lo que van a hacer es causar una disfunción endotelial. Esta disfunción va a estar acompañada de consumo de plaquetas, de consumo de factores de la coagulación, y por lo tanto vamos a ver en un hemograma una trombocitopenia. Entonces es importante porque pues esta patología se encuentra en este momento se encuentran altos casos en Colombia, y específicamente en lo que ha corrido del año en Cali. Miren que es la ciudad con mayor número de casos, y pues tenemos una situación actual de esta epidemia. Hasta ahí toda la parte de líneas celulares, lo que fueron eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Ahora nos vamos a mirar un poquito la parte del hemograma. Como les había comentado al inicio de la presentación, pues esta es la prueba de laboratorio que nos va a brindar toda la información sobre el número y la morfología de los elementos formes del tejido sanguíneo. Tiene unas condiciones
que deben cumplirse para la toma de muestra, relacionadas con el uso del torniquete, con la limpieza adecuada de la zona de venopunción y también con el uso del tubo adecuado para la toma de la muestra. Este debe ser el tubo con anticoagulante EDTA, que tiene la tapa de color lila, y es importante tener en cuenta que ese llenado del tubo debe ser en las proporciones adecuadas, porque si no pueden generarse incluso alteraciones en la visualización de esos elementos en el extendido de sangre periférica. Cuando esta muestra de sangre llega al laboratorio y va a ser procesada, eso se puede hacer por varios métodos. Hay un método que es más bien manual, que es el del uso de la cámara de Neubauer, que es esta que les presento aquí a la derecha. Es muy pequeñita y en el medio tiene una cuadrícula. Entonces, por supuesto, esa muestra se toman unas gotas, se hacen unas diluciones y se hace un conteo en unas zonas específicas de esta cuadrícula para posteriormente tener como unos factores de conversión y tener el resultado de cuáles son esos valores de las líneas celulares. Si nos vamos entonces al hemograma automatizado, este hemograma ya pues es el que normalmente se hace en los hospitales, en las clínicas de segundo, tercer, cuarto nivel de complejidad. Es un equipo en el cual se va a tener una técnica que se llama citometría de flujo, y a través de esta es que el equipo va a poder analizar el tamaño y la complejidad de las células y poder interpretarlo ya numéricamente. Nos va a dar los valores tanto de las tres líneas de los eritrocitos, de las plaquetas, de los leucocitos, y también podemos obtener tanto de manera manual como en este hemograma automatizado un recuento diferencial de los leucocitos. Ese recuento diferencial se refiere a que se toman 100 células y se van a contar 100 células, o sea 100 leucocitos, y se van a contar cuántas son neutrófilos, cuántas son basófilos, de tal manera que nos dé un valor en porcentaje. Idealmente se debe hacer siempre extendido de sangre periférica para analizar pues cómo está esa morfología sanguínea, pero realmente por el flujo del trabajo es algo que de manera cotidiana no es que se haga mucho. En algunas instituciones sí lo tienen obligatorio, pero no es algo pues muy frecuente para cada uno de los exámenes que se hace. Sin embargo, sí se debe de hacer cuando el hemograma muestra resultados sospechosos. En un hemograma entonces se da información de las tres líneas celulares. En los glóbulos rojos se va a dar el conteo total de estas células, se va a dar información sobre los índices eritrocitarios primarios como el hematocrito y la hemoglobina de los cuales hablamos en esta presentación, también de los índices eritrocitarios secundarios, que de estos no hablamos, pero ya son importantes cuando se van a estudiar pues por lo menos diferentes tipos de trastornos de los hematíes. La morfología, importante, esto ayuda mucho al diagnóstico y a la orientación clínica pues de saber qué tipo de anemia, obviamente con apoyo de otras pruebas de laboratorio, pero es muy importante. En cuanto a los glóbulos blancos, también se va a dar el reporte del conteo total de estas células, el reporte del diferencial que les acabé de explicar y la morfología cuando se hace el extendido. Y de las plaquetas, el número total de las plaquetas con unos índices plaquetarios que también existen. Aquí tenemos ya finalmente, para cerrar, un ejemplo de un resultado de un hemograma simplificado, porque aquí solamente tenemos algunos índices eritrocitarios, pero es importante que veamos ciertas cositas como para relacionarlos con la clase. Tenemos entonces aquí arriba el recuento de leucocitos, eritrocitos con índices eritrocitarios primarios, recuento de plaquetas, también el recuento diferencial de los leucocitos que está aquí abajo. Entonces ustedes ven aquí, es que les estoy señalando los valores, los resultados, las unidades y los rangos de referencia.
del valor de referencia. Entonces, como pueden ver, este valor de referencia, les comentaba antes que va a variar, entonces siempre se debe hacer la interpretación con estos valores de referencia que les salen en el examen. Esos eritrocitos, hemoglobina y hematocritos, ustedes pueden ver que se encuentran disminuidos con respecto a sus valores de referencia, entonces nos pueden indicar que hay una anemia. Y las plaquetas se encuentran dentro del rango normal. Ya cuando miramos los leucocitos, aquí tenemos el recuento total que está dentro de la cifra normal, pero ¿qué pasa cuando vemos el diferencial? Tenemos que puede estar dado en porcentaje, como les venía explicando, o en número absoluto. Número absoluto se refiere a que ya la cifra total de esos leucocitos se va a multiplicar por cada uno de esos porcentajes obtenidos y eso es lo que le van a dar de recuento absoluto de cada uno de los linfocitos, monocitos, bueno, de todos. Entonces, ven aquí con las flechitas azules que se está refiriendo a que en este hemograma tenemos una disminución en el valor normal de los linfocitos. Se puede ver tanto a nivel porcentual como en el valor absoluto. Y en cambio se tiene una neutrofilia, un aumento de esos neutrófilos en sangre periférica. Lo pueden ver aquí en el recuento relativo y en el recuento absoluto. Acompañado a este hemograma, este resultado se ha hecho como para el ejemplo un resultado de frotis de sangre periférica. En los eritrocitos se mira la morfología, en ellos se contempla pues su tamaño y también cómo ellos están, si están muy pálidos o si están normales. Cuando están muy pálidos se llama hipocromía, cuando están muy pequeños se llama microcitos y se tiene como marcada la intensidad, si es leve, moderado, severo, con las cruces. Entonces ustedes pueden ver que hay microcitos una cruz, hipocromía una cruz y esto asociado con lo que tenemos en el resultado del hemograma. Entonces podemos de verdad ya irnos como orientando por una anemia y que esa anemia podría ser una anemia ferropénica o por deficiencia de hierro, dado que pues se ven estos glóbulos rojos muy pálidos. En cuanto a los leucocitos, se tiene que hay una neutrofilia moderada. Aquí hay una nota que se puede decir que hay células encallado. Les había comentado que estas células son neutrófilos inmaduros, neutrófilos en banda, que ante una infección, ante un proceso agudo, infeccioso, inflamatorio, ellos pueden salir incluso cuando no están totalmente maduros. Entonces, por esa razón puede que en este ejemplo se haya puesto. Tenemos también linfopenia moderada, se refiere a la disminución de esos linfocitos en ese recuento que se hizo en sangre y se deben de informar si las demás líneas, en este caso los demás tipos de leucocitos están normales en número y morfología, así se hace con el resto y con las plaquetas. Bueno, este era un ejemplo como para hacer la correlación. Y bueno, muchísimas gracias, espero haya sido sagrada esta presentación. Cualquier cosa, como les digo, pueden escribirme al WhatsApp o al correo, cualquier duda, con mucho gusto yo voy a hacer lo posible por aclarárselas. También tenemos van a tener la próxima semana, si no estoy mal, foro para preguntar todo lo que tengan inquietud, entonces ahí también podemos despejar dudas.